Buen día, mi nombre es Jocelyn Espejo, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Informática. Estoy cursando actualmente la materia de lenguajes y compiladores y en este apartado voy a dar solución a 4 ejercicios. En el ejercicio número 1 dice, dado una cadena de caracteres C, el cual contiene un fragmento de un programa fuente escrito en un lenguaje L, cuente cuántas palabras reservadas de L se encuentran en la referida cadena, considerando que una segunda cadena W contiene las n palabras reservadas de L. En este caso, yo utilicé 3 librerías: include, iString, string y string. Y es string. iString obviamente nos proporciona las funciones básicas de entrada y de salida. String nos proporciona la clase string y sus funciones asociadas para manipular las cadenas de texto. Y ese string que nos proporciona la clase de string para realizar operaciones de entrada y de salida de cadenas de texto. En la función principal, que vendría siendo contar palabras reservadas, esta recibe 2 parámetros: cadena, que es la cadena de texto en la que se buscarán las palabras reservadas, y palabras reservadas, que es una cadena que contiene las palabras reservadas separadas por espacios. Dentro de la función se inicializa un contador en 0 para llevar la cuenta de las palabras reservadas encontradas. Luego se crea un objeto string llamado ss, que se utilizará para convertir la cadena de texto en un flujo de entrada. A continuación se declara una variable palabra de tipo string, el cual se va a utilizar para almacenar una cadena de palabra leída de la cadena. Y se inicializa un bucle while. Aquí este se ejecutará mientras haya palabras en el string y en cada iteración del bucle. Esta se lee una palabra del string utilizando el operador de extracción y se almacena en la variable palabra. Dentro del bucle se va a verificar si la palabra leída está presente en la cadena de palabras reservadas. Esto se hace utilizando la función find de la clase string, que busca la palabra en la cadena y devuelve la posición en la cual se encuentra. Si la palabra se encuentra, se incrementa el contador. Y nPos, este indica que no encontró la palabra. Después de que se haya procesado todas las palabras de la cadena, se devuelve el valor del contador. En la función main, se inicializa una cadena de texto llamada cadena. Esta contiene un fragmento de código como un ejemplo, y luego se inicializa otra cadena de palabras reservadas, y esta es la que contiene las que se desean buscar en dicha cadena. En este caso sería int, for y code. Luego a continuación se llama la función contar palabras reservadas, pasando la cadena y palabras reservadas como argumento. El valor de retorno de la función se almacena en la variable cantidad de palabras reservadas. Y bueno, finalmente se imprime en la salida eh, estándar el mensaje de cantidad de palabras reservadas encontradas, seguido del valor de la cantidad de palabras reservadas. Ejecutamos dicho programa y nos dice cantidad de palabras reservadas encontradas 4. En este caso serían 2 int que se encuentran en la cadena, un for y un code. Ahora, en el ejercicio número 2. Dado una cadena C con un programa en un lenguaje L, donde se encuentra la cadena E, donde en la cadena E se encuentran las palabras reservadas de L, muestra el resumen indicando la cantidad de palabras reservadas L en C. Aquí utilizamos en las librerías iString, como expliqué hace un rato, que son las funciones básicas de entrada y salida, un ordered set, que esta nos proporciona una clase, un ordered set para almacenar un conjunto de palabras reservadas sin duplicados y con un acceso rápido. Y ese string
Esta nos proporciona una clase de string para realizar operaciones de entrada y de salida en cadenas de texto. En la función principal tenemos contar palabras reservadas. Esta recibe por parámetros programa, que es la cadena de texto que representa un programa en el lenguaje L, y palabras reservadas, que es un conjunto de palabras reservadas en el lenguaje L. Dentro de la función, se inicializa un contador en cero para llevar la cuenta de las palabras reservadas encontradas. Luego se crea un objeto string llamado ss que se utiliza para convertir la cadena de texto programa en un flujo de entrada. Luego se declara una variable palabra tipo string que se utilizará para almacenar cada palabra leída en el flujo de entrada. Se iniciará un bucle while que se ejecutará mientras haya palabras reservadas o palabras en el string. En cada iteración, el bucle va leyendo una palabra del string utilizando el operador de extracción y se almacena en la variable palabra. Dentro del bucle se verifica si la palabra leída está presente en el conjunto de palabras reservadas. Esto se hace utilizando la función count de la clase UnoRedSet, que devuelve el número de elementos coincidentes con la palabra. Si el número de elementos es mayor que 0, significa que la palabra es una palabra reservada y se incrementa este contador. Después de que se haya hecho este proceso, todas las palabras del programa se devuelve el valor de contador. En la función main se inicializa una cadena de texto llamado programa, con un programa de ejemplo en el lenguaje L. Luego se inicializa otra cadena de texto llamada palabras reservadas, que contiene las palabras reservadas en el lenguaje L. En este caso también tomé como ejemplo int, for y code. Okay. Luego creé una cadena, un objeto, un array de set, llamado palabras reservadas para almacenar las palabras reservadas. Se utiliza un string para leer las palabras reservadas de la cadena, palabras reservadas str, y se insertan en el conjunto de palabras reservadas utilizando la función insert. Después de crear todo el conjunto de palabras reservadas, se llama la función contar palabras reservadas pasando por el programa y el conjunto de palabras reservadas como argumentos. El valor de retorno de la función se almacena en la variable cantidad de palabras reservadas y bueno, finalmente se imprime en la salida estándar un mensaje que muestra la cantidad de palabras reservadas encontradas en el programa. En este caso deberían de ser 3, int, for y code. Lo ejecutamos y nos dice, resumen, encontradas 3 palabras reservadas en el programa. Y por último tenemos el ejercicio 4, que dice, dado una cadena de n expresiones de la asignación matemáticas y relacionales separadas por un punto y coma, indique si está bien escrito de manera que tenga la forma operando igual, operando, operador, operando. Y un ejemplo de esto sería A es igual a más B. Aquí, para empezar con el código, utilicé 4 librerías. iString, string, vector y string. iString proporciona obviamente las funciones básicas de entrada y salida en C++. String proporciona la clase string y sus funciones asociadas para manipular las cadenas de texto. Vector nos proporciona la clase vector para almacenar una secuencia dinámica de elementos. Y string nos proporciona la clase de string para realizar operaciones de entrada y salida en cadenas de texto. En la función, en la principal, que es para verificar si una expresión está en la forma operando igual, operando, operador, operando. La función se llama verificar expresión. Es una función auxiliar que recibe una expresión como parámetro y verifica si está en la forma esperada, y la función utiliza el objeto
isString llamado is para convertir la cadena de expresión en un flujo de entrada. Dentro de la función se declaran las variables operando 1, 2, operador y igual, de tipo string, que se utilizará para almacenar los componentes de la expresión. En este se intentan leer los componentes de la expresión separados por espacios utilizando el operador de extracción del isString string. Si no se pueden leer los componentes correctamente, se devuelve un false. Después de leer los componentes, se verifican si las condiciones, primero se verifica, se verificaría cada condición. En el primero se verifica que la igualdad esté presente y que los componentes no estén vacíos. Si alguna de estas condiciones no se cumple, se devuelve un false. Luego se verifica en el operador sea uno de los caracteres válidos, en este caso sería más, menos, por y dividendo. Si el operador no es válido, este se devuelve otro false. Entonces, si todas las condiciones se cumplen, se devuelve un true, lo que indica que la expresión está en la forma esperada. Luego, en el main, tenemos que se declara una cadena de texto llamada expresiones, que almacenará la cadena de expresiones ingresadas por el usuario. Luego se muestra un mensaje para que el usuario ingrese la cadena de expresiones separadas por el punto y coma. La función getLine se utiliza para leer la línea completa ingresada por el usuario y almacenar la variable en expresiones. Luego se crea un objeto con isString de tipo string que se utilizará para almacenar cada expresión individualmente. Se inicializa un bucle while donde este se va a ejecutar mientras se puedan leer las expresiones del isString. Luego en cada iteración del bucle se utiliza la función getLine para leer la expresión separada por punto y coma. Y se agrega un vector llamado expresión separadas, utilizando la función pushback. Después de que se hayan separado todas las expresiones, se declara una variable bien escrito. Para ver. Esta nos va a funcionar porque es de tipo booleano y se inicializa como true. Luego se inicializa otro bucle for que este va recorriendo cada expresión en el vector, expresiones separadas, para cada expresión. Se llama la función verificar expresión para verificar si está bien escrita. Si alguna expresión no cumple con el formato esperado, se establece que bien escrito como false y se rompe el bucle. Y finalmente, se muestra el resultado en la salida estándar. Si todas las expresiones están bien escritas, se imprime el mensaje de la cadena de expresiones está bien escrita, de lo contrario se imprime la cadena de expresiones no está bien escrita. Aquí tenemos dos ejemplos. En el primero dice, ingrese las expresiones separadas por punto y coma, en este caso puse A espacio es igual a espacio, o sea, cada letra viene separada por un espacio. A más B. Abajo como resultado nos dice la cadena de expresiones está bien escrita. En el segundo caso, este es true. En el segundo caso dice, ingrese la cadena de expresiones separadas por un punto y coma, en este caso coloque nada más un solo operador y dice A, B, menos C, dice que la cadena de expresiones está bien escrita. Muchas gracias por su atención.